Hola a todos. Bienvenidos a Decodifica la Mente, el espacio donde analizamos las frases más impactantes y descubrimos el significado oculto detrás de las palabras. Hay momentos en la vida, instantes fugaces o capítulos enteros, en los que nos encontramos frente a un espejo. No el espejo que nos devuelve nuestro reflejo físico, sino uno mucho más profundo, uno que confronta nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros tropiezos. Son esos momentos en los que el peso de nuestros errores parece caer sobre nosotros con una fuerza abrumadora, momentos en los que la duda se instala y nos preguntamos si aquello que hicimos, aquello en lo que fallamos, ha manchado para siempre no solo nuestra imagen, sino también lo más puro, lo más sagrado que amamos o defendemos. Piensa en ese deportista que entrena incansablemente, que dedica su vida a perfeccionar su arte en la cancha, en la pista, en el ring. Piensa en las horas de sacrificio, en el sudor derramado, en las renuncias personales. Y de repente, un error. Tal vez una mala decisión fuera del ámbito deportivo, un escándalo, una palabra desafortunada. ¿Acaso ese tropiezo invalida toda la pasión, todo el esfuerzo, toda la belleza del juego mismo? ¿Queda manchada para siempre la esencia de aquello que ama y representa? ¿O piensa en ti, en mí, en cualquiera de nosotros? En nuestras vidas, llenas de intenciones nobles y de aspiraciones genuinas, pero también salpicadas por las imperfecciones inherentes a la condición humana. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras fallas personales amenazan con empañar no solo lo que somos, sino también aquello que valoramos, que protegemos, que consideramos intocable? Tal vez una amistad que se quiebra por una mentira, un proyecto que fracasa por falta de disciplina, una relación que se daña por orgullo. Sentimos que nuestra pelota, aquello que representaba la pureza de esa conexión o de ese sueño, ha sido inevitablemente ensuciada por nuestras propias manos. En esos momentos de angustia, de juicio propio o ajeno, a veces una frase, un conjunto de palabras cargadas de historia y significado, pueden ofrecer una perspectiva inesperada, una luz en medio de la oscuridad del remordimiento o de la crítica. Y hoy, quiero que nos sumerjamos en una de esas frases, una que nació en el corazón de un ídolo, de un ser humano complejo y contradictorio, pero cuya conexión con la pasión que representaba era innegable. La frase es: yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha, pronunciada por Diego Armando Maradona. Esta declaración, viniendo de una figura tan icónica y compleja como Diego Armando Maradona, no es solo una declaración, es casi un manifiesto que resonó profundamente en la cultura popular y deportiva. Esas 7 palabras encapsulan una dualidad que nos interpela a todos: la fragilidad del ser humano y la resiliencia de un ideal. Desde una perspectiva que busca entender el impacto de las palabras en nuestra mente y comportamiento, esta frase es potentísima por su aparente simplicidad y su origen. En su superficie, transmite un mensaje doble. Primero, un reconocimiento explícito de los errores personales. Dice: yo me equivoqué y pagué. Esto implica, al menos en la superficie, aceptar la responsabilidad por acciones que tuvieron consecuencias, acciones que se desarrollaron fuera del campo de juego, lejos de la mirada pura y brillante de la cancha. Es un reconocimiento de la propia humanidad, de la propia falibilidad. Es admitir, con la voz quebrada por la emoción o por el peso de la historia, que el camino no fue siempre recto, que hubo desvíos, que hubo caídas. Y en esa admisión, por breve que sea, hay una chispa de vulnerabilidad que resuena en el alma de quien escucha. Porque todos, absolutamente todos, conocemos el sabor amargo del error, la punzada del arrepentimiento. Pero inmediatamente después de esa confesión de vulnerabilidad, llega la segunda parte, y quizás el núcleo más luminoso y perdurable del mensaje: una defensa apasionada y una afirmación de la pureza e integridad de aquello que amaba por encima de todo, el fútbol, simbolizado en la pelota. Pero la pelota no se mancha. Aquí, el tono cambia. Ya no es la voz del hombre que se confiesa, sino la voz del devoto, del creyente en algo más grande que él mismo. La pelota, ese objeto redondo y simple, se convierte en un símbolo de lo inmaculado, de lo incorruptible. Representa el juego en su esencia más pura, despojado de las miserias y grandezas del individuo que lo practica. El sentido profundo aquí es la separación tajante que él propone entre la figura del individuo con sus fallas humanas y la esencia del juego mismo. Es como si dijera: mi vida fue un laberinto, con glorias y sombras, con aciertos que tocaron el cielo y errores que me arrastraron al abismo. Júzguenme a mí por ello, mírenme con piedad o con reproche, señalen mis caídas y mis debilidades. Pero no se atrevan a poner en duda la pureza del juego. No permitan que mis imperfecciones como hombre empañen la belleza intrínseca de esa danza sobre el césped, de esa alquimia entre el pie y el balón, de esa pasión que mueve multitudes y trasciende fronteras.
Esta frase nos invita a la reflexión sobre cómo juzgamos a las personas, especialmente a las figuras públicas. Vivimos en una era donde el escrutinio es constante, donde las redes sociales amplifican cada tropiezo, donde parece que cualquier error, por pequeño que sea, puede llevar a la cancelación total de una persona. Y la frase de Maradona nos lanza una pregunta desafiante: ¿podemos separar al artista de su obra? ¿Las acciones personales de un genio empañan la belleza intrínseca de la actividad a la que se dedicó? Es una pregunta incómoda, porque nos obliga a confrontar nuestra propia tendencia a la simplificación, a la reducción de un ser humano complejo a la suma de sus peores momentos. Nos empuja a considerar que valoramos más la moralidad intachable del individuo o la grandeza y la pureza del arte o la actividad que representa. En un deportista, valoramos más su conducta fuera de la cancha o la magia indescriptible que es capaz de crear con sus pies. En un artista, su vida privada o la emoción que su música, su pintura, su escritura despiertan en nosotros. El mensaje central es un llamado a elevar el objeto de pasión, el fútbol en este caso, pero extrapolable a cualquier ámbito, por encima de las imperfecciones del ser humano que lo practica, incluso si ese humano es su máximo exponente para muchos. Es un recordatorio de que hay cosas que, en su esencia, permanecen puras, inalterables, a pesar de la turbulencia que rodea a quienes las encarnan. Y esto, para un deportista que ha fallado, para una persona que ha cometido errores, puede ser un salvavidas emocional. Puede ser el ancla que le permita recordar por qué empezó, que ama realmente, y que, a pesar de sus caídas, la esencia de su pasión sigue ahí, esperándolo, limpia e inmaculada. Desde una perspectiva positiva, la frase tiene varias ventajas y beneficios. Primero, hay un acto de aparente humildad y aceptación de responsabilidad: me equivoqué y pagué. Es crucial detenernos un momento aquí. La humildad, especialmente en figuras de gran notoriedad, es un bálsamo para el alma colectiva. Ver a alguien tan grande reconocer su humanidad nos recuerda la nuestra propia. Nos hace sentir menos solos en nuestros propios errores. Y la aceptación de responsabilidad, aunque el alcance de ese pagué pueda ser debatido y genere controversia en cada caso particular, el simple hecho de verbalizar un error es un paso psicológicamente relevante. Es el primer paso hacia la redención, hacia la posibilidad de seguir adelante, de intentar reparar, de aprender. Para una figura de su magnitud, con la presión, el escrutinio y las tentaciones que conlleva la fama extrema, este reconocimiento, imperfecto quizás, puede resonar con la audiencia como una muestra, por pequeña que sea, de vulnerabilidad humana. Nos recuerda que detrás del ídolo hay un hombre, con sus luchas internas, con sus demonios. Además, la frase permite a los seguidores y amantes del fútbol, y específicamente de Maradona, reconciliar la admiración por su genio deportivo con la decepción o el juicio moral por sus problemas personales. Vivimos en un mundo que nos exige tomar partido, que nos empuja a la polarización. O es héroe o es villano. O lo amamos todo o lo odiamos todo. Y la frase de Maradona rompe con esa dicotomía simplista. Ofrece una especie de permiso emocional para seguir amando el juego y recordar su magia sin sentir que aprueban o minimizan sus errores de vida. Es una forma de preservar un ideal, de proteger un espacio sagrado en la memoria y en el corazón que no se vea contaminado por las sombras del hombre. Es como decir, sí, tuvo sus problemas, sus caídas, sus decisiones cuestionables. Pero eso no borra esa gambeta imposible, ese gol que desafió las leyes de la física, esa pasión que nos hizo vibrar como nunca antes. Eso, la magia en el campo, eso es lo que recuerdo, eso es lo que amo, y eso no tiene mancha. Piensa en un aficionado al fútbol que creció admirando a Maradona. Quizás un joven deportista que soñaba con imitar sus jugadas, que colgaba pósteres suyos en su habitación. A medida que se hizo adulto y fue consciente de sus problemas de adicción, de sus líos extradeportivos, de las historias oscuras que rodeaban su vida, pudo experimentar una fuerte disonancia cognitiva. Esa incomodidad mental al sostener dos ideas contradictorias. Maradona es un genio del fútbol, el mejor que he visto, y Maradona tuvo comportamientos destructivos, dañinos para él y para otros. Esta tensión interna puede ser muy dolorosa. ¿Cómo seguir admirando a alguien cuyas acciones desapruebas moralmente? La frase "yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha" le da un marco para resolver esa tensión, para aliviar esa disonancia. Le permite decirse a sí mismo, ok, él se equivocó como persona, cometió errores graves, tuvo una vida difícil. Pero eso no quita la belleza de sus goles, la emoción de sus jugadas, la pasión del fútbol que él encarnó en su estado más puro, ni lo que sentí viéndolo jugar. La magia del juego sigue ahí, limpia, intocable, más allá del hombre que la hizo posible. Esto permite que el afecto por el deporte y los recuerdos asociados, cargados de emoción y de identidad, permanezcan intactos, protegidos de la sombra.
El impacto positivo de esta perspectiva puede ser significativo. Puede fomentar en nosotros, y en quienes nos rodean, la capacidad de separar juicios, de no reducir a una persona a sus errores, de centrarnos en la calidad intrínseca de una actividad o arte, independientemente de las fallas de quienes la practican. En un mundo que a menudo recurre a la cancelación total de las figuras públicas por sus errores pasados o presentes, esta frase sugiere una vía diferente, una oportunidad para apreciar el legado artístico o profesional independientemente de las fallas personales, promoviendo una forma de tolerancia o, al menos, de juicio matizado. Nos invita a la complejidad, a no quedarnos en la superficie, a reconocer que un ser humano puede ser simultáneamente brillante en un ámbito y profundamente imperfecto en otros, y a encontrar la manera de navegar esa complejidad sin desvalorizar por completo lo bueno por culpa de lo malo. Esta forma de ver las cosas puede estar relacionada con algunos sesgos cognitivos, esas trampas mentales en las que a veces caemos sin darnos cuenta. Un sesgo que puede relacionarse es el sesgo de endogrupo, in-group bias. Para quienes se identifican fuertemente como fans del fútbol, para quienes el deporte es parte fundamental de su identidad, o para quienes eran incondicionales de Maradona, la frase puede ser aceptada más fácilmente, casi con alivio, porque protege algo que es parte intrínseca de su identidad colectiva, la pureza de la pelota, que representa su pasión compartida, su tribu, su sentido de pertenencia. Es más fácil perdonar o separar cuando lo que está en juego es algo que amamos profundamente y que nos define. Otro sesgo podría ser el efecto halo, donde la grandeza percibida de Maradona como futbolista, su aura de genio inigualable, influye positivamente en la percepción de su declaración, haciéndola sonar más sabia, más profunda o más aceptable de lo que sería si viniera de alguien menos admirado en ese ámbito. Su estatus de leyenda le otorga una autoridad, incluso en temas de redención, que a otros les costaría ganar. No obstante, como en toda declaración que busca simplificar realidades complejas, la frase de Maradona no está exenta de posibles interpretaciones negativas o críticas. Una lectura menos benévola, y es importante considerarla para tener una perspectiva completa, podría verla como un intento de autoperdón público, una estrategia retórica para minimizar el impacto real de sus errores en el entorno que lo rodeaba, en sus afectos, en su propia salud y en la percepción misma del deporte. El pagué es una afirmación subjetiva que no especifica qué ni cuánto pagó. La verdadera magnitud de las consecuencias de sus acciones, especialmente aquellas relacionadas con problemas de salud, adicción o cuestiones legales, trascienden el ámbito personal y tienen un impacto en quienes le rodean y en la sociedad. Por ello, esa afirmación de haber pagado podría ser percibida como insuficiente frente a las cicatrices dejadas por sus acciones. El riesgo aquí es caer en lo que podríamos llamar la falacia de la separación absoluta. La idea de que las acciones del jugador estrella no manchan la pelota puede ser una idealización peligrosa, una fantasía reconfortante pero alejada de la realidad. Porque, seamos honestos, en la realidad, los comportamientos de las figuras públicas influyen, y mucho, en la percepción de su ámbito, de su disciplina, de su arte. Los escándalos de dopaje, los casos de corrupción en las estructuras deportivas, los actos de violencia o discriminación que involucran a futbolistas de élite, si pueden, y de hecho manchan, la imagen del deporte. Afectan la confianza de los aficionados, erosionan la credibilidad de las instituciones y de los ídolos. La pelota, entendida no solo como el objeto físico, sino como el deporte en su conjunto, con sus valores, sus reglas, sus estructuras, sus otros participantes, entrenadores, compañeros, árbitros, aficionados, niños que sueñan con jugar, si puede verse afectada, dañada, desvalorizada por el comportamiento de quienes la encarnan, especialmente si ocupan posiciones de gran influencia. Piensa en un joven futbolista que idolatra a Maradona, que ve en él el modelo a seguir. Escucha esta frase, cargada de la emoción del momento. Podría, si no tiene una guía o una reflexión crítica, interpretarla de forma errónea como una justificación implícita para sus propios deslices. Podría pensar, si incluso la máxima figura, el dios del fútbol, dice que sus errores personales no afectan la esencia del juego, entonces mis propios deslices, quizás menos graves, como incumplir una regla del equipo en un entrenamiento, o más graves, como involucrarme en una apuesta ilegal o tener comportamientos antideportivos, son solo cosas mías, parte de mi vida personal, y no dañan la esencia pura del fútbol. Esto ignora de plano como la conducta individual, especialmente en un deporte colectivo y con un fuerte componente ético, impacta en la disciplina, en la ética deportiva, en el respeto por las reglas, en la moral del equipo y en la percepción pública del deporte como una actividad noble y ejemplar. El impacto negativo de esta interpretación errónea puede ser grave. Puede fomentar una disociación unhealthy, una separación poco saludable, entre la vida profesional o pública y la vida personal,
sugiriendo que las fallas en una esfera no tienen relevancia o consecuencias en la otra. Esto ignora la interconexión profunda de la persona. Somos seres integrales. Nuestro comportamiento en un área de nuestra vida inevitablemente influye en las otras y contribuye a la cultura general de la actividad en la que participamos. Un deportista que es irrespetuoso, que miente, que abusa de su posición, no solo se daña a sí mismo, sino que daña la imagen del deporte, daña la confianza de los jóvenes que lo admiran, daña la credibilidad de sus compañeros. En ese sentido, la frase, malentendida, puede sonar a justificación, a evasión de la responsabilidad completa, a un intento de eximirse de las consecuencias más amplias de sus acciones. Esta lectura crítica nos lleva a identificar otros sesgos relacionados. Aquí podemos identificar el sesgo de autoservicio, self-serving bias, donde la declaración protege la imagen pública y el legado de Maradona al separar astutamente sus aspectos negativos, sus errores, sus problemas, de los aspectos positivos que definieron su identidad pública, el juego puro, la magia con la pelota. Es una forma de presentarse de la mejor manera posible, minimizando lo que lo daña. También podría haber un sesgo de normalización para quienes, quizás inconscientemente, desean perdonar o excusar los errores de su ídolo para poder seguir admirándolo sin conflicto interno. Hacen que la idea de que la pelota no se mancha por sus acciones personales sea más aceptable, normalizando una separación que, en la realidad, es mucho más compleja y dolorosa. Lo que distingue a esta frase de otras similares sobre errores, perdón o resiliencia, y esto es fascinante desde la perspectiva del lenguaje y la comunicación, es su objeto de protección. No es la reputación personal del individuo. A pesar de mis errores, sigo siendo un buen tipo. No es la idea de levantarse tras una caída para ser mejor él mismo. Me equivoqué, aprendí, y ahora soy más fuerte. Es la pureza de la actividad a la que se dedica, simbolizada por un objeto tan simple, tan universal, tan central para el juego como una pelota. Otras frases motivacionales podrían decir aprende de tus errores y sigue adelante, con un claro enfoque en el crecimiento personal del individuo. O el arte perdura más allá del artista, donde el énfasis está en la obra como trascendiendo a su creador, más sobre el legado artístico que la persona. La frase de Maradona, en cambio, es una defensa activa, casi una súplica, de la santidad de su pasión. El matiz único es la declaración de que, a pesar de sus propias fallas reconocidas, me equivoqué y pagué, hay algo externo a él, algo que representa un valor colectivo y trascendente, el fútbol, que permanece intocable e impoluto. Es una forma de decir con una fuerza emocional arrolladora, júzguenme a mí, critíquenme si tienen que hacerlo, por mis errores, por mis debilidades, por la vida caótica que a veces llevé. Pero, por favor, no permitan que eso les haga dudar de la belleza, de la grandeza y de la integridad del juego que amamos, de la pelota que nos une. Es una apelación directa al sentimiento de los amantes del fútbol, a la conexión emocional que millones tienen con ese deporte. Utiliza el símbolo de la pelota como un ancla de pureza en medio de la tormenta de la vida del hombre. Y en ese sentido, es tremendamente efectiva para movilizar emociones de nostalgia, de lealtad al juego, y de deseo de protegerlo de las contaminaciones del mundo exterior, incluso de las contaminaciones que provienen de sus propios ídolos. Desde una perspectiva psicológica y neurocientífica, esta frase opera en varios niveles, tocando fibras profundas de nuestra mente y emociones. El procesamiento emocional es clave aquí. La frase, especialmente pronunciada en el contexto de su discurso de despedida, un momento de gran emotividad y vulnerabilidad pública, está cargada de sentimiento. Toca fibras sensibles en la audiencia, la nostalgia por la grandeza pasada del jugador que nos hizo soñar, la empatía por sus luchas humanas y personales que a menudo se hicieron públicas, y sobre todo, la pasión compartida por el fútbol, ese hilo conductor que une a millones de personas en todo el mundo. Estas emociones no se quedan flotando en el aire, se procesan en áreas límbicas del cerebro, como la amígdala, relacionada con la intensidad de las emociones, el miedo, la alegría, la tristeza, y el hipocampo, asociado a la memoria emocional, a la capacidad de recordar no solo un evento, sino cómo nos sentimos durante ese evento. La frase encapsula un momento de catarsis pública, de despedida, de reconciliación, que queda grabado de manera profunda en la memoria emocional de quienes la escucharon o la recuerdan, a menudo asociado con imágenes de Maradona, de goles, de triunfos y, sí, también de controversias. La frase también facilita la reducción de la disonancia cognitiva. Como mencioné antes, para los fans que admiraban a Maradona pero eran conscientes de sus problemas, y probablemente para el propio Maradona lidiando con sus propias contradicciones internas, la frase funciona como un mecanismo poderoso para reducir la incomodidad, la alarma mental, de sostener ideas contradictorias, ícono deportivo versus hombre con problemas graves. Al separar al hombre de la pelota,
Al crear esa distinción clara, se construye un compartimento mental. Es como poner las acciones del hombre en una caja y la esencia del juego en otra, permitiendo que la segunda permanezca limpia a pesar del contenido de la primera. Neurológicamente, el cerebro, y en particular la corteza prefrontal, esa área encargada de la toma de decisiones complejas, el juicio y la resolución de conflictos, trabaja activamente para resolver estas incoherencias y reducir la alarma que genera la amígdala ante la inconsistencia entre lo que esperábamos de un ídolo y su realidad humana. La frase de Maradona proporciona una solución narrativa, un marco interpretativo que, aunque debatible en su precisión, facilita este proceso interno de reconciliación. Nos da un camino para seguir amando el juego a pesar de la imperfección de uno de sus máximos exponentes. Además, el cerebro humano está cableado para construir construcción de narrativas que den sentido al mundo, a las vidas complejas de las personas y a los eventos que presenciamos. La frase de Maradona ofrece una narrativa simple pero poderosa, la del héroe trágico que, al final de su camino público en el campo, reconoce sus errores, me equivoqué y pagué, pero cuyo legado fundamental, la pureza del juego, simbolizada por la pelota, permanece intocable e inmortal. Esta narrativa es emocionalmente resonante, fácil de procesar y, por lo tanto, memorable. Involucra redes neuronales asociadas a la memoria episódica, los eventos específicos en los que la frase fue pronunciada o recordada, y semántica, el significado general de la frase y los conceptos que evoca, y la corteza prefrontal medial que ayuda a integrar información sobre uno mismo, sobre los demás y a dar coherencia a las historias que contamos sobre el mundo. Para muchos, esta narrativa se convierte en la forma preferida de recordar a Maradona, el genio imperfecto que, a pesar de todo, amó el fútbol con una pureza sin igual y defendió su esencia. La frase también toca la identidad social y afiliación. Para millones de personas en todo el mundo, el fútbol no es solo un deporte o un pasatiempo, es una parte fundamental de su identidad. Es una fuente de conexión social, un lazo que une a extraños, una pertenencia a un grupo, a una hinchada, a una nación. La pelota que no se mancha se convierte en un símbolo poderoso de esa identidad colectiva, algo puro y sagrado que trasciende las fallas individuales de los jugadores, los entrenadores o los directivos. Esto activa circuitos de recompensa social en el cerebro, reforzando los lazos de grupo y el sentimiento de pertenencia. La frase dirige la lealtad y el afecto hacia el símbolo puro, la pelota, el juego, en lugar de hacia la figura individual, por muy grande que sea, que demostró ser imperfecta. Es una forma de proteger la identidad colectiva frente a la desilusión que podrían generar las fallas del ídolo. El hombre puede fallar, pero nuestro amor por el juego, nuestra identidad como fanáticos, eso permanece intachable. Adicionalmente, la frase nos obliga a realizar influencia en el juicio moral. Nos pone en la difícil posición de hacer juicios morales complejos sobre la responsabilidad, el perdón, la naturaleza del legado de una persona pública. ¿Hasta qué punto la vida personal, los errores cometidos fuera del ámbito profesional, invalidan o empañan la contribución profesional o artística de una persona? La corteza prefrontal ventromedial y otras áreas cerebrales asociadas a la teoría de la mente, la capacidad de entender los estados mentales de otros, y el juicio social están activas cuando procesamos estas preguntas y la declaración de Maradona. La frase, al proponer la separación, puede inclinar la balanza hacia la indulgencia, hacia la capacidad de perdonar, o al menos, de separar la obra del autor, dependiendo de nuestras propias predisposiciones morales y éticas, y de cuán fuerte sea nuestra conexión emocional con el objeto de la pasión. Nos desafía a no ser simplistas en nuestros juicios, a reconocer la complejidad inherente al ser humano. Finalmente, la frase tiene efectos en pensamiento y conducta. La forma en que interpretamos y absorbemos esta frase puede tener consecuencias en nuestra propia manera de pensar y actuar. Puede fomentar el pensamiento de compartimentalización en otros ámbitos de nuestra vida. Mis problemas personales no deben afectar mi desempeño en el trabajo / mi relación con mi familia / mi práctica artística. Esto, llevado al extremo, puede ser problemático, como ya vimos. Pero también puede interpretarse de manera más saludable. Aunque haya cometido errores en mi vida, mi pasión, mi arte, mi profesión, mi relación, eso sigue siendo valioso en sí mismo y merece ser protegido y cultivado. La frase puede influir en nuestra conducta al promover, en algunos, una mayor tolerancia hacia las fallas de los demás, especialmente de figuras a las que admiramos, siempre y cuando el objeto sagrado que representan permanezca intacto. O, en otros, puede llevar a una justificación inconsciente para disociar sus propias acciones negativas de su impacto en un contexto más amplio o en la pelota que ellos mismos manejan en su vida. La motivación también puede verse afectada. Para algunos, la frase refuerza la motivación a proteger y valorar la esencia de su pasión por encima de todo, a luchar por mantenerla pura.
Para otros, sin embargo, una lectura sesgada podría disminuir la percepción de la necesidad de una integridad personal completa y coherente en relación con su actividad principal, al sentir que lo personal es una cosa y lo profesional es otra. En resumen, la frase "yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha" es mucho más que una simple disculpa. Es una declaración compleja sobre la responsabilidad individual, la trascendencia de una pasión colectiva y la difícil, a veces dolorosa, separación entre la figura pública y la persona real. Por un lado, ofrece una vía poderosa, emocionalmente resonante, para la reconciliación y el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Permite apreciar la pureza intrínseca de una actividad, de un arte, de un deporte, a pesar de las fallas, las sombras y las debilidades de sus protagonistas. Psicológicamente, es un mecanismo eficaz para reducir la disonancia, para dar sentido a figuras complejas y para construir narrativas que nos permitan seguir amando lo que amamos sin que el peso de la imperfección humana lo destruya todo. Sin embargo, es vital que nos acerquemos a esta frase con pensamiento crítico, con esa capacidad de análisis que nos permite ir más allá de la emoción inmediata. Si bien es cierto que la esencia de un arte o deporte puede ser increíblemente resiliente, capaz de perdurar a través del tiempo y las controversias, no puede ser impermeable a las acciones de quienes lo representan, lo dirigen, lo encarnan. Ignorar cómo el comportamiento individual, especialmente de aquellos en posiciones de poder o influencia, impacta la integridad, la ética, los valores y la percepción pública de una actividad sería ingenuo en el mejor de los casos, o incluso peligroso. Peligroso porque una mala interpretación de esta frase podría llevar a justificar la falta de responsabilidad personal, a excusar la conducta dañina bajo la idea de que la actividad es más grande que mis errores, así que mis errores no importan tanto en el gran esquema de las cosas. Para aplicar el mensaje de esta frase de manera saludable y efectiva en nuestra propia vida diaria, podemos tomar la idea central, la de valorar y proteger la pelota. Esa pelota puede ser para ti muchas cosas diferentes. Puede ser tu pasión por un deporte o un arte, tu ética profesional, la pureza de tus relaciones personales, los valores que te definen, la honestidad con la que abordas tus proyectos, la lealtad hacia tus principios. Es decir, los ideales, la pureza, el valor intrínseco de aquello que amamos, que defendemos, que consideramos esencial en nuestra existencia. Así como Maradona defendió la pureza del fútbol, nosotros podemos comprometernos a proteger la esencia de aquello que da sentido a nuestras vidas. Pero, al mismo tiempo, y esta es la reflexión crucial, debemos recordar que, a diferencia de la pelota inanimada, redonda y simple, nosotros somos seres humanos complejos, con pensamientos, emociones y acciones que tienen un profundo impacto, una interconexión innegable, con el mundo que nos rodea y con las pelotas que manejamos. Reconocer nuestros errores, me equivoqué, no de labios para afuera, sino desde la honestidad más profunda, y aceptar las consecuencias, pagué, no solo el castigo impuesto por otros, sino también la responsabilidad de reparar el daño, de aprender de la experiencia, de crecer a partir de la caída, de forma genuina y en la medida de lo posible. Esto es fundamental para nuestro crecimiento personal, para nuestra salud mental y emocional, y también para mantener la integridad de los espacios que compartimos, sean estos una cancha, una oficina, un hogar o una comunidad. Que esta frase, tan cargada de la historia de un hombre y de un deporte, nos invite a una reflexión personal y colectiva. Que nos invite no solo a apreciar la belleza de las cosas que amamos, en su estado más puro y esencial, sino también a reflexionar, con humildad y honestidad, sobre nuestra propia responsabilidad en mantenerlas sin mancha a través de nuestras acciones diarias. Porque, aunque la pelota, ese ideal, esa pasión, ese valor, no se manche por sí sola, inerte, nuestras manos, al interactuar con ella y con el mundo que la rodea, con las personas que la comparten, si tienen el poder de cuidarla, de enaltecerla, de pulirla, o, lamentablemente, de contribuir a que pierda su brillo, a que se ensucie con la falta de ética, con la irresponsabilidad, con la ausencia de integridad. La verdadera pureza, la que perdura y construye, reside tanto en el objeto de nuestra pasión, en el ideal que perseguimos, como en la integridad, la honestidad y la responsabilidad con la que nos relacionamos con él y, fundamentalmente, con los demás. Que la frase de Maradona sea un recordatorio constante de la dualidad humana, de la lucha entre la luz y la sombra, y del poder que tenemos, a través de nuestras acciones, para proteger o dañar aquello que más valoramos. La pelota no se mancha sola, la cuidamos o la descuidamos nosotros, con cada decisión, con cada gesto, con cada paso que damos dentro y fuera de la cancha de la vida. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que este análisis te haya aportado un nuevo punto de vista. Me encantaría leer tus ideas y reacciones, así que déjalas en los comentarios. Tu opinión realmente cuenta. Si te gustó el video,
Regálanos un me gusta para seguir creando contenido educativo e inspirador. No te pierdas lo que viene. Suscríbete a Decodifica la Mente y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos análisis. También nos vemos en redes sociales, donde compartimos más reflexiones y recursos. Gracias por escuchar.